138. 138 rostros. 138 nombres, muchos de ellos perdidos para siempre. 138 familias destrozadas. Es un número tan grande que la mente se niega a procesarlo. No es un número, es una estadística de guerra. Es la población de una escuela pequeña. 138 vidas jóvenes, la mayoría entre 8 y 13 años, borradas de la faz de la tierra por un solo hombre. Pero incluso ese número, 138, es solo el comienzo. Es solo la cifra que él confesó. La policía de 3 países estima que el número real podría ser de 300. O más. Este no es un archivo sobre un asesino en serie común. No estamos hablando de un puñado de crímenes macabros. Estamos abriendo el expediente del hombre considerado por muchos criminólogos como el peor y más prolífico asesino en serie de niños en la historia registrada de la humanidad. Un solo hombre, moviéndose como un fantasma a través de Colombia, Ecuador y Venezuela, cazando a los niños más vulnerables, a los invisibles. Usaba la máscara de un monje, de un vendedor, de un discapacitado. Ofrecía dulces, un trago, o la promesa de un trabajo. Y luego, los llevaba al infierno. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es un documental frío, un descenso clínico a la vida y los crímenes de Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido por el mundo con un solo nombre, la Bestia. Antes de abrir el más oscuro de nuestros expedientes, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, se arman de valor para escuchar esta noche. La oscuridad no tiene fronteras. Comencemos. Luis Alfredo Garavito Cubillos. La Bestia. El monstruo de Génova. El cura. Tantos apodos para intentar describir lo indescriptible. Nacido en 1957 en Génova, Quindío, Colombia, Garavito no es el asesino carismático y brillante de las películas. No es Aníbal Lecter. Es algo mucho más aterrador. Es la banalidad del mal. Era un hombre feo, de baja estatura, con una mirada vacía y patética. Era un alcohólico, un vagabundo, un don nadie. Y fue precisamente esta apariencia de absoluta insignificancia lo que lo convirtió en el depredador perfecto. Durante casi una década, en los años 90, Garavito usó la pobreza y el caos de una Colombia plagada de violencia para llevar a cabo su cacería. Se movía entre pueblos rurales y terminales de autobuses, buscando su presa específica: niños varones, pobres, trabajadores, niños de la calle. Niños que nadie buscaría. Niños cuya desaparición apenas causaría un eco en las estadísticas oficiales. Este archivo no solo documentará el horror de sus crímenes, el modus operandi que heló la sangre de los forenses. También explorará el abismo de su mente, una infancia marcada por el abuso más brutal. Y, finalmente, analizaremos el capítulo más indignante de esta historia, el sistema judicial que, a pesar de una confesión de 138 asesinatos, lo sentenció a una pena que, por tecnicismos legales, podría haberle permitido salir libre. Este es el expediente de la Bestia. Un caso que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo puede un hombre así existir? Y, peor aún, ¿cómo pudo la sociedad permitirle cazar durante tanto tiempo? Para entender al monstruo, primero debemos excavar en la tierra donde se sembró su semilla. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957, en el municipio de Génova, departamento de Quindío, Colombia. A primera vista, Génova es un espejismo de belleza. Es parte del eje cafetero, una región de montañas verdes, neblina suave y aroma a café tostado. Un lugar que la propaganda turística llamaría pintoresco. Pero la belleza del paisaje, como la futura fachada de Garavito, ocultaba una realidad mucho más oscura. En la década de 1950 y 1960, la Colombia rural era un lugar de pobreza extrema, violencia endémica, la época conocida, irónicamente, como la violencia, y una estructura familiar patriarcal, a menudo brutal, regida por el alcohol y el machismo. Fue en este caldo de cultivo que nació Garavito, el mayor de 7 hermanos. Ser el primogénito, en este contexto, no era un privilegio, era una sentencia. Significaba ser el receptor principal de la atención, la frustración y la furia del patriarca de la familia, Manuel Antonio Garavito, el padre de Luis. La figura de Manuel Antonio es,
Según todos los testimonios de Garavito y los análisis psiquiátricos posteriores, la clave fundacional del abismo no era simplemente un padre estricto, era un sádico, un tirano doméstico. Los informes describen a un hombre alcohólico, amargado por la pobreza, que ejercía un control absoluto sobre su familia a través del miedo y el dolor físico. Garavito relataría después, con una frialdad clínica que heló la sangre de sus interrogadores, los rituales de tortura que sufría a manos de su padre. No eran simples bofetadas o cintarazos. Eran palizas metódicas, brutales, administradas con cables eléctricos, látigos de arriero o cualquier objeto contundente a mano. Lo golpeaba por la más mínima infracción, por no hacer un mandado lo suficientemente rápido, por derramar un vaso de agua, o simplemente, por existir. La violencia de Manuel Antonio no era solo física, era profundamente psicológica y sexual. Garavito confesó que su padre, en un acto de humillación suprema, lo obligaba a vestirse de niña. Le ponía vestidos, le pintaba los labios y lo obligaba a hacer los quehaceres domésticos así, mientras sus hermanos menores se burlaban de él. Esta humillación sistemática, esta emasculación forzada, creó una fractura catastrófica en su identidad de género y sexual. El dolor físico se entrelazó con la humillación sexual. El miedo se fusionó con la sumisión. Y la rabia indecible de ese niño, se fue acumulando en algún rincón oscuro de su psique, como un veneno. La madre, Rosa Delia Cubillos, era una figura pasiva, una sombra. Ella misma víctima de la violencia de Manuel Antonio, era incapaz de proteger a sus hijos. Para el joven Garavito, esta fue una lección crucial. No hay salvadores. Ni siquiera tu propia madre te protegerá del monstruo. El mundo es un lugar hostil, y estás fundamentalmente solo. Este abuso no fue esporádico. Fue diario. Garavito describió cómo su padre lo obligaba a arrodillarse sobre granos de maíz durante horas, cómo lo colgaba de los pulgares, cómo lo forzaba a ver la tortura de sus hermanos menores, haciéndolo responsable, como primogénito, de los pecados de ellos. Garavito, el niño, se convirtió en un experto en disociación. Aprendió a irse de su propio cuerpo durante las palizas. Se convirtió en un observador frío de su propio sufrimiento. Esta habilidad para desconectarse de la realidad, para apagar la empatía por sí mismo, se convertiría en la herramienta que luego usaría para apagar la empatía por los demás. El entorno rural de Génova, en plena época de la violencia, el conflicto bipartidista que dejó cientos de miles de muertos en Colombia, normalizaba la brutalidad. La muerte era común. La vida humana, especialmente la de un niño pobre del campo, valía muy poco. Garavito creció viendo que la fuerza era la única ley, y que la crueldad era la forma más efectiva de control. Su padre era su Dios, un Dios terrible. Y como muchos hijos de tiranos, Garavito desarrolló una compleja identificación con su agresor. Odiaba a su padre, pero también lo admiraba. Admiraba su poder absoluto, su capacidad de infundir terror, de controlar la vida y la muerte dentro de las cuatro paredes de su casa. El niño aterrorizado que era obligado a usar un vestido prometió, en algún nivel inconsciente, que él nunca más sería la víctima. Algún día, él sería el que tuviera el poder. Él sería el que infligiera el dolor. Él sería el monstruo. A los 13 años, incapaz de soportar más la tortura, huyó de casa. Escapó. Pero no huyó como un niño normal. Huyó como un recipiente dañado, lleno hasta el borde de rabia reprimida, confusión sexual y un odio profundo por cualquier figura de autoridad. Llevaba consigo el manual de operaciones que su padre le había enseñado, que la violencia es control, que la humillación es placer, y que los débiles están hechos para ser destruidos. El monstruo de Génova estaba completo, ensamblado pieza por pieza. Solo necesitaba tiempo, y el anonimato de las carreteras de Colombia, para empezar a cazar. Huir de casa a los 13 años en la Colombia rural de 1970 no era una liberación. Era cambiar una prisión por otra mucho más grande e indiferente. Garavito no escapó hacia la libertad. Escapó hacia el anonimato. Se convirtió en lo que en Colombia se conoce como un gamín, un niño de la calle. Pero a diferencia de otros niños que formaban pandillas para sobrevivir, él permaneció solo. Su infancia brutal le había enseñado una lección fundamental: no confiar en nadie. La soledad era su única defensa. Durante los siguientes años,
la adolescencia y la adultez temprana de Luis Garavito se convierten en un agujero negro en los registros oficiales, una vida vivida enteramente en los márgenes, indocumentada. Sobrevivió con pequeños hurtos, mendigando, haciendo trabajos esporádicos y, lo más importante, aprendiendo a ser invisible. Fue en estos años formativos en la carretera donde perfeccionó su mayor arma, la misma que definiría su década de terror en los 90, su absoluta e inquietante insignificancia. Garavito no era atractivo, no era carismático, no era fuerte. Era todo lo contrario, pequeño, de aspecto enfermizo, a menudo servil, con una mirada huidiza y una voz suave, casi tartamuda. Era el don nadie por excelencia. El hombre gris. El tipo de persona que ves en una terminal de autobuses y olvidas un segundo después. Y usó esto como su capa de invisibilidad. Aprendió que la gente no teme a lo patético. La gente siente lástima o, más a menudo, simple indiferencia. Y bajo esa capa de lástima e indiferencia, el monstruo que su padre había creado podía operar con total impunidad. Su vida se convirtió en un circuito interminable de terminales de autobuses. Las terminales de transporte de Colombia, esos nodos caóticos de diésel, sudor y movimiento, se convirtieron en su verdadero hogar. Vivía en un estado de tránsito perpetuo. De Génova a Pereira, de Pereira a Tunja, de Tunja a Cali. Se movía sin rumbo fijo, siguiendo las cosechas de café o simplemente el capricho del momento. Dormía en parques, en lotes baldíos, bajo puentes. Y bebía. El alcohol fue el catalizador. El aguardiente barato se convirtió en el combustible que apagaba la fachada del vagabundo tímido y encendía la rabia del monstruo. Sobrio, Garavito era un ser socialmente inepto, incapaz de mantener una conversación normal, aterrorizado por las mujeres y por cualquier figura de autoridad. Borracho, la rabia de su infancia, la humillación del vestido de niña, la furia contra su padre, emergía. En estos años de vagabundeo, entre los 13 y los 30 años, es casi seguro que Garavito comenzó a escalar. Los criminólogos son claros en esto. Un monstruo como la bestia no aparece de la nada a los 35 años. Hay una escalada. Probablemente comenzó con animales, una continuación de su supuesta curiosidad infantil, pero ahora cargada de la violencia aprendida de su padre. Luego, pasó a los más vulnerables, otros niños de la calle, tan invisibles como él. Quizás hubo asaltos, robos violentos, actos de crueldad que nunca fueron denunciados porque sus víctimas no tenían a quien recurrir. En esta época también se cristalizó su modus operandi y su tipo de víctima. Garavito no atacaba a niñas. No atacaba a mujeres. Atacaba a niños varones. Específicamente, niños pobres, rurales, trabajadores. Los psicólogos forenses que estudiaron su caso tienen una teoría escalofriante al respecto. Garavito no estaba matando a otros. Se estaba matando a sí mismo. Una y otra vez. Cada niño pobre, vulnerable y débil que encontraba en la carretera era un reflejo del niño que él había sido. El niño humillado. El niño obligado a usar un vestido. El niño golpeado por su padre. Su rabia no era contra el mundo, era contra su propia debilidad. Al destruir a estos niños, estaba purgando, en un ritual horrendo, su propia humillación. Cada asesinato era un exorcismo fallido. Por eso no podía parar. Durante más de 20 años, Luis Garavito fue un fantasma. Intentó trabajos formales. Se sabe que trabajó brevemente como vendedor ambulante, como ayudante en tiendas, pero nunca duraba. Era incapaz de seguir reglas, de tener un jefe. Intentó tener relaciones, pero su profunda disfunción social y su confusión sexual lo hacían imposible. Fracasó en todo. Fracasó como trabajador. Fracasó como ciudadano. Fracasó como hombre. Y cada fracaso alimentaba más el abismo, más el resentimiento. Para principios de los años 90, la olla a presión de 3 décadas de abuso, fracaso, alcoholismo y rabia estaba a punto de explotar. Ya no era un simple vagabundo. Era un depredador experimentado. Conocía cada carretera secundaria, cada atajo entre pueblos, cada lugar desolado donde un niño podía desaparecer sin dejar rastro. El fantasma estaba listo para materializarse. Y la década más oscura de la historia criminal de Colombia estaba a punto de comenzar. El modus operandi de Luis Garavito es, quizás, el aspecto más aterrador de su caso,
porque no dependía de la fuerza bruta, sino de una comprensión experta y depredadora de la psicología humana. Garavito perfeccionó el arte de la manipulación. Entendió que su mayor debilidad, su apariencia patética e insignificante, era en realidad su arma más poderosa. El monstruo no cazaba con un cuchillo a medianoche, cazaba a plena luz del día, usando la compasión y la confianza como su anzuelo. Para lograr esto, desarrolló una serie de disfraces, de personajes, que interpretaba con una habilidad camaleónica. Estos disfraces no eran elaborados, no eran máscaras de látex. Eran fachadas sociales simples, diseñadas para desarmar instantáneamente a sus víctimas y a cualquier adulto que pudiera estar observando. Su disfraz más infame, el que le valió el apodo de El Cura, era el de un religioso. A veces se vestía con una sotana desgastada, otras veces simplemente usaba una camisa clerical. En la Colombia profundamente católica y rural de los 80 y 90, un sacerdote, un monje o un hermano era una figura de autoridad incuestionable. Era la encarnación de la bondad. Ver a un hombre así hablando con un niño en la plaza de un pueblo no levantaba sospechas, inspiraba respeto. Los padres, si lo veían, se sentían tranquilos. Los niños, educados en el catecismo, obedecían por instinto. Garavito usaba este disfraz para acercarse a sus víctimas en parques, salidas de escuelas o iglesias. Otro de sus personajes favoritos era el de vendedor ambulante o reclutador de trabajo. Llevaba una gorra, una tablilla y una actitud de hombre trabajador. Se acercaba a los niños que veía trabajando en la calle, lustrando zapatos, vendiendo dulces, cargando bultos en el mercado. Estos niños, desesperados por unos pocos pesos para llevar a casa, eran la presa perfecta. Garavito les ofrecía algo que era imposible de rechazar, un trabajo. «Hola, muchacho», les decía con voz amable. «¿Quieres ganar dinero fácil? Necesito ayuda para cargar unas cajas o conozco una finca que paga el doble por recoger café». Les ofrecía una pequeña suma por adelantado, quizás unos pocos centavos, o más comúnmente, una gaseosa, refrigerante y un paquete de galletas. Para un niño que no había comido en todo el día, este simple acto de generosidad era abrumador. Compraba su confianza. Finalmente, su disfraz más patético y efectivo era el de discapacitado o enfermo. A veces fingía una cojera pronunciada, usando un bastón improvisado. Otras veces, simplemente actuaba como un hombre confundido, mentalmente lento, que necesitaba ayuda. Se acercaba a un niño y le decía: «Hijo, estoy perdido. ¿Puedes ayudarme a encontrar esta dirección? Te pagaré por tu tiempo». Este disfraz era doblemente brillante. No solo generaba lástima inmediata, quien sospecharía de un pobre cojo, sino que también invertía el rol de poder. Hacía que el niño se sintiera en control. El niño no era la víctima, era el ayudante, el guía. Una vez que el disfraz había funcionado y el anzuelo estaba puesto, comenzaba la segunda fase, el aislamiento. Garavito nunca, jamás, atacaba cerca de la zona de captura. Su paciencia era infinita. Caminaba con los niños, a veces durante horas. Los alejaba lentamente del pueblo, de la carretera principal, hacia las vastas y desoladas áreas rurales que conocía tan bien. Los páramos colombianos, esas montañas frías, neblinosas y vacías, se convirtieron en su matadero personal. Durante esta larga caminata, consolidaba la manipulación. Les contaba historias. Les preguntaba sobre sus vidas. Fingía empatía. ¿Tu papá te pega? El mío también me pegaba. Creaba un falso vínculo de sufrimiento compartido. Y entonces, introducía el alcohol. Les ofrecía aguardiente o ron barato. «Toma, para el frío», les decía. «Esto te hará sentir como un hombre». Los niños, queriendo parecer adultos, o simplemente por curiosidad, bebían. El alcohol, en sus estómagos vacíos, actuaba rápido. Los desorientaba, los debilitaba, los hacía dóciles. Para cuando llegaban al lugar desolado que Garavito había elegido, la víctima ya estaba intoxicada, confundida, a kilómetros de cualquier posible ayuda, y confiando plenamente en el hombre amable que le había ofrecido trabajo y amistad. Estaban completamente a su merced. El vagabundo insignificante se había transformado en el controlador absoluto. La fachada se caía, y la bestia, finalmente, reclamaba su presa. Este método,
repetido cientos de veces, explica su aterradora tasa de éxito. No usaba la fuerza hasta el final. Usaba la debilidad de la sociedad contra ella misma, la invisibilidad de los niños pobres y la máscara de la falsa bondad. El modus operandi de Luis Garavito, como exploramos, era una obra maestra de manipulación social. Pero el verdadero abismo de su psique no se revela en la captura, sino en la selección de su víctima y en el ritual de su crimen. Garavito no era un asesino indiscriminado. Era un cazador con una especificidad aterradora. Su perfil de víctima nunca varió. Eran siempre niños varones. No niñas. No adultos. Niños. La franja de edad era casi siempre la misma, entre 8 y 16 años. Eran niños pobres, visiblemente pobres. Niños que trabajaban en las calles, vendiendo dulces, lustrando zapatos, pidiendo limosna, o simplemente vagando por las terminales de autobuses. Eran, en su mayoría, niños del campo, campesinitos, fácilmente impresionables por la figura del hombre de ciudad. Los psicólogos forenses que estudiaron su caso, en un intento de mapear esta obsesión, llegaron a una conclusión escalofriante que conecta directamente con el capítulo 1. Garavito no estaba simplemente repitiendo el abuso de su padre, estaba purgando su propia identidad. En su mente retorcida, estos niños representaban al niño que él fue, el niño débil, vulnerable, pobre y, crucialmente, dado el abuso de vestirlo de niña, un niño feminizado por su padre. Su rabia sádica no era contra el mundo en general, era contra su propio reflejo. Cada niño que mataba era un intento desesperado y fallido de destruir al Luisito débil y aterrorizado que aún vivía dentro de él. Era un exorcismo que, al fallar, exigía repetirse. Por eso no atacaba a niñas. Las niñas no representaban su propio trauma. Atacaba a niños varones para, simbólicamente, destruir su propia vulnerabilidad masculina percibida. Esta selección de víctimas era también tácticamente brillante. En la Colombia de los años 90, golpeada por el narcotráfico, la guerrilla y una profunda crisis económica, un gamín o un niño campesino desaparecido simplemente no era una prioridad. Eran invisibles. No tenían padres con influencia que movilizaran a la policía. A menudo, provenían de hogares rotos o ya vivían en la calle. Si un niño así desaparecía, la suposición oficial era que se había unido a la guerrilla, se había ido a otra ciudad, o había caído en el río. Garavito sabía esto. Explotó la indiferencia de la sociedad. Cazaba en un punto ciego demográfico, un lugar donde sus crímenes podían acumularse durante años sin que nadie conectara los puntos. Una vez que la víctima estaba aislada, intoxicada por el aguardiente y a kilómetros de cualquier ayuda, el ritual comenzaba. El escenario era siempre el mismo. Un lugar desolado, un páramo frío y neblinoso, un lote baldío en las afueras de una ciudad, una plantación de caña de azúcar. Lugares donde los gritos se pierden en el viento. Lo primero que hacía era atarlos. La cuerda, el lazo, la cabuya, era fundamental. Usaba nudos complejos, nudos que había aprendido en sus años de vagabundo, asegurando las manos de los niños a la espalda. Este acto de atar era, para él, la inversión total de su infancia. El niño que fue atado por su padre, ahora era el que ataba. El control era absoluto. Y entonces, comenzaba la tortura. Este archivo debe ser clínico, pero claro, Garavito era un sádico. El asesinato no era el objetivo, era el clímax de un largo proceso de sufrimiento. Los informes forenses de los 138 cuerpos confesados son un catálogo de horror que hiela la sangre. Los cuerpos mostraban signos de abuso extremo, prolongado. Él no solo mataba, desahogaba décadas de rabia acumulada sobre cuerpos pequeños e indefensos. Usaba un cuchillo. La penetración del arma blanca era parte de la dominación sexual y sádica. Finalmente, cuando el ritual de tortura llegaba a su fin, procedía al asesinato. Su método preferido, y el que se encontró en la gran mayoría de sus víctimas, era el degüello. Un corte profundo y certero en la garganta. Quería ver la vida drenarse. Quería ser el amo absoluto del momento final. En muchas ocasiones, los cuerpos también mostraban signos de decapitación post-mortem. El acto final de deshumanización, separar la identidad, la cabeza, del objeto, el cuerpo. Una vez que la víctima estaba muerta, la furia desaparecía tan rápido como había llegado.
El monstruo se replegaba, y el vagabundo funcional volvía. El desecho del cuerpo era descuidado, casi perezoso. A diferencia de Goyo Cárdenas, que enterraba poéticamente a sus víctimas, Garavito simplemente las arrojaba. Las tiraba en zanjas, en fosas comunes poco profundas, o simplemente las cubría con unas pocas hojas y ramas. El cuerpo ya no le servía. El ritual había terminado. A menudo, dejaba pistas extrañas, casi compulsivas. La ropa de la víctima estaba a veces doblada cuidadosamente al lado del cuerpo, o el arma, el cuchillo, era dejada en la escena. Una arrogancia psicopática, o quizás un deseo inconsciente de ser descubierto. Y entonces, la bestia simplemente se limpiaba, caminaba de regreso a la carretera principal, tomaba el siguiente autobús a la siguiente ciudad, y se mezclaba de nuevo con la multitud, invisible, listo para cazar al próximo reflejo de sí mismo. La década de los 90 en Colombia fue el terreno de caza perfecto para un fantasma como Garavito. El país estaba sumido en un caos profundo. La guerra contra los grandes carteles de la droga, como el de Pablo Escobar, había terminado, pero había dejado un país fracturado, con una violencia estatal y paraestatal rampante. Las guerrillas, FARC, ELN, y los grupos paramilitares, AUC, controlaban vastas zonas rurales. La autoridad del Estado era, en muchos lugares, una ficción. El secuestro, la masacre y la desaparición forzada eran el pan de cada día. En este contexto de horror normalizado, ¿qué importaba la desaparición de un gamín en una terminal de autobuses? ¿Quién iba a investigar la muerte de un niño campesino en un país que contaba sus muertos por miles? Garavito entendió este caos y lo usó a su favor. No era solo un vagabundo, era un estratega nómada. Su modus operandi geográfico era la clave de su impunidad. Nunca, jamás, permanecía en un solo lugar. Era un tiburón, necesitaba estar en constante movimiento. Su mapa de asesinatos, que luego él mismo ayudaría a dibujar para la policía, no es el de un asesino territorial que caza alrededor de su casa. Es una telaraña aterradora que cubre la totalidad de Colombia y se extiende a Ecuador y Venezuela. Garavito se movía con una fluidez asombrosa. Tomaba un autobús de Pereira a Tunja, una ciudad a cientos de kilómetros. En Tunja, se quedaba unas semanas. Cazaba. Mataba a 2, 3, quizás 5 niños. Y justo cuando la gente local comenzaba a notar un olor extraño en un lote baldío, justo cuando los rumores de un hombre raro comenzaban a circular, él ya estaba en otro autobús, camino a Cali. Dejaba atrás el horror y llegaba a una ciudad limpia, donde nadie lo conocía. Esta movilidad constante hacía imposible que las autoridades conectaran los casos. La policía de Pereira, en 1996, investigaba la desaparición de 3 niños. Al mismo tiempo, a 500 kilómetros de distancia, la policía de Tunja investigaba la desaparición de 4 niños. No había comunicación entre estas fuerzas policiales locales. No había una base de datos nacional de desaparecidos. No había perfiles de ADN. Cada caso era tratado como un evento aislado, un misterio local. Se culpaba a sectas satánicas, a traficantes de órganos, una leyenda urbana muy popular, o, más comúnmente, se asumía que los niños simplemente se habían fugado. Garavito era invisible para el sistema. Él era el ruido blanco del caos colombiano. Se aprovechó también de la geografía. Colombia es un país de montañas escarpadas, los Andes. Sus páramos son lugares de una belleza desoladora, altos, fríos, perpetuamente nublados y casi vacíos. Estos páramos se convirtieron en sus cementerios privados. Llevaba a sus víctimas a caminar horas montaña arriba, a lugares donde sabía que nadie, ni siquiera un pastor, los encontraría. La niebla era su cómplice. El frío, su herramienta. El aislamiento, su garantía. La magnitud de su operación es difícil de comprender. En el año 1996, en la ciudad de Pereira, los residentes comenzaron a quejarse de aves de rapiña, gallinazos, que sobrevolaban constantemente un terreno baldío llamado Lote Kennedy. La policía finalmente investigó. Encontraron una fosa común. 19 cuerpos de niños. Todos mutilados de la misma manera. La ciudad entró en pánico. Se habló de una secta. Se declaró el toque de queda. Pero Garavito ya estaba en Tunja, a cientos de kilómetros,
repitiendo el mismo ritual. La falta de tecnología forense también fue su aliada. Los cuerpos que se encontraban estaban en avanzado estado de descomposición. En la humedad y el calor de muchas regiones de Colombia, un cuerpo se degrada rápidamente. La evidencia se perdía. A menudo, los restos eran solo huesos. Se asumía que eran víctimas del conflicto armado. NNS, no identificados, que eran enterrados en fosas comunes. ¿Cuántas de las víctimas de Garavito terminaron en fosas comunes, etiquetadas como guerrilleros o parás? Nunca lo sabremos. El verdadero horror del caso Garavito no es solo el número de víctimas, sino la facilidad con la que operó. Durante casi 8 años, su década de caza más intensa fue de 1990 a 1998. La bestia fue el depredador perfecto en el ecosistema perfecto. Un país distraído por una guerra, una sociedad que no valoraba a sus niños más pobres, una policía fragmentada e incompetente, y un asesino que entendía todas estas fallas y las explotaba con una paciencia y una metodología aterradoras. Era un fantasma que se alimentaba de los huecos del sistema. Y mientras Colombia se desangraba por sus guerras conocidas, Garavito llevaba a cabo su propia guerra privada, silenciosa y mucho más prolífica, niño por niño, pueblo por pueblo. La impunidad de un psicópata, por muy meticuloso que sea, tiene fecha de caducidad. Y la arrogancia de Luis Garavito lo llevó a cometer un error fundamental, la repetición. Se volvió perezoso. O quizás, en el fondo de su psique oscura, deseaba ser reconocido, ser atrapado. Dejó de esparcir sus crímenes y comenzó a concentrarlos. Creó sus propios cementerios privados. Y un cementerio, a diferencia de una tumba solitaria, atrae la atención. El año 1996 fue el principio del fin para la bestia. En la ciudad de Pereira, capital del eje cafetero, los residentes del barrio Kennedy, una zona humilde en la ladera de una montaña, comenzaron a notar algo extraño. Primero fue el olor. Un olor dulzón, penetrante, que el viento traía de un lote baldío cercano. Luego, fueron los gallinazos, buitres. Docenas de ellos, sobrevolando en círculos constantes sobre el mismo punto. Los niños que jugaban cerca empezaron a encontrar cosas, jirones de ropa, un zapato pequeño, huesos que parecían humanos. Las quejas llegaron a la policía, que, acostumbrada a encontrar víctimas de la violencia, fue a investigar sin mucha urgencia. Lo que encontraron los dejó sin aliento. No era una víctima. Eran 19. 19 cuerpos de niños, en diferentes estados de descomposición, apilados en una fosa común poco profunda. Todos varones. Todos con signos evidentes de tortura y el mismo modus operandi de corte en la garganta. La ciudad de Pereira entró en pánico. 19 niños. ¿Quién podría hacer algo así? La prensa lo llamó la masacre de Kennedy. Las teorías volaron. ¿Una secta satánica? ¿Traficantes de órganos? ¿Una limpieza social de grupos paramilitares? El caso fue asignado a un grupo especial de la Fiscalía. Casi al mismo tiempo, a más de 500 kilómetros de distancia, en la ciudad andina de Tunja, una historia similar se desarrollaba. Un granjero que buscaba ganado perdido en un páramo desolado encontró restos óseos. La policía local investigó. Encontraron otra fosa. 11 cuerpos de niños. Mismo perfil. Mismas edades. Mismo método. Y luego, en Ibagué, aparecieron más. Y en Cali. Y en Manizales. De repente, la policía colombiana se enfrentó a un mapa del horror. Ya no eran casos aislados. Los rumores de la prensa se convirtieron en una certeza aterradora. Un solo hombre, un asesino en serie, estaba recorriendo el país, cazando niños pobres. El término asesino en serie, serial killer, era casi académico en la Colombia de esa época. La violencia del país era política o económica, narcotráfico. La idea de un monstruo que mataba por placer psicológico era algo de películas americanas. Pero la evidencia era irrefutable. Los perfiles forenses de las fosas de Pereira y Tunja eran idénticos. Las víctimas eran idénticas. El método era idéntico. Se creó un grupo de élite en Bogotá, una unidad especial del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación. Su única misión, conectar los puntos y encontrar a este depredador fantasma. Empezaron a visitar las terminales de autobuses,
los orfanatos, los barrios pobres. Empezaron a mostrar un retrato hablado, un sketch rudimentario basado en los pocos testimonios de niños que habían logrado escapar, niños que nadie había creído hasta ahora. El retrato hablado era vago. Un hombre amable, que parecía un monje, un vendedor, un hombre que cojeaba. Era la descripción de nadie, y de todos. Pero la investigación, ahora centralizada, comenzó a encontrar el hilo. Descubrieron el patrón geográfico. El asesino seguía las rutas de autobuses intermunicipales. Cazaba, mataba, y se movía. Los investigadores empezaron a crear un perfil psicológico. Un hombre nómada, escribieron en sus informes. Probablemente alcohólico. Con profundos traumas infantiles. Capaz de generar empatía superficial. Organizado, pero no brillante. Su poder radica en su invisibilidad. Irónicamente, mientras la policía de Colombia finalmente lo buscaba, Garavito cometió otro error. Cruzó la frontera. Huyendo de la presión en Pereira, se fue a Ecuador. Y en Ecuador, su arrogancia se disparó. Pensó que estaba en un territorio nuevo, limpio. Y comenzó a matar frenéticamente. En las afueras de Quito y Ambato, los cuerpos de niños, asesinados con el mismo ritual, comenzaron a aparecer. Pero Ecuador era un país más pequeño, menos acostumbrado al caos de Colombia. La aparición de múltiples cuerpos de niños asesinados de forma idéntica causó una histeria nacional inmediata. La policía ecuatoriana, al compartir la información con sus homólogos colombianos, confirmó el peor temor. La bestia era internacional. El cerco se estaba cerrando. Ya no era un fantasma. Tenía un perfil. Tenía un método. Tenía un apodo. Y ahora, tenía a las policías de dos naciones pisándole los talones. Solo faltaba un error, un desliz, un rostro. La cacería humana de la bestia estaba en su apogeo a finales de 1998 y principios de 1999. El grupo especial del CTI, en Bogotá, finalmente tenía un perfil. Tenían un modus operandi. Tenían un nombre vago que aparecía en algunos informes de pueblos pequeños, Luis Alfredo Garavito. Y tenían los retratos hablados. La imagen de un hombre de aspecto humilde, a veces con gafas, a veces con barba, a veces fingiendo ser un monje, comenzó a ser distribuida en todas las terminales de autobuses del país. La prensa, ahora obsesionada con el caso, publicaba las fotos de las fosas comunes casi diariamente. Había pánico. Y había una presión política inmensa. La policía colombiana, y también la ecuatoriana, estaba siendo humillada por un solo hombre, un vagabundo, que parecía evaporarse en el aire. Paradójicamente, esta misma notoriedad hizo la caza más difícil. Garavito veía los noticieros. Veía su propio retrato hablado en los periódicos que leía en los cafés de las terminales. Sabía que el cerco se estaba cerrando. Y eso lo volvió aún más paranoico, más cuidadoso. Dejó Ecuador y regresó a Colombia, pensando que podría esconderse mejor en el caos de su país natal. El grupo de élite, con sus mapas, sus perfiles psicológicos y sus reuniones de alto nivel en Bogotá, estaba buscando un fantasma. Esperaban una captura dramática, un tiroteo, una operación táctica compleja. Pero el abismo, muchas veces, no cae con un trueno. Cae con un tropiezo. La captura de Luis Alfredo Garavito Cubillos, el 22 de abril de 1999, no fue el resultado de esta masiva investigación forense. Fue un accidente. Fue una ironía burocrática. Ocurrió en la ciudad de Villavicencio, la puerta de entrada a los vastos llanos orientales de Colombia. Garavito, sintiendo el calor en las ciudades andinas, había huido hacia el este, a un territorio nuevo. Estaba siguiendo su ciclo. Llegar a una terminal, identificar el terreno, buscar presas. Ese día, intentó atraer a un niño en el mercado local. Pero algo salió mal. Quizás el niño gritó. Quizás un vendedor ambulante notó la interacción y le pareció sospechosa. Dos policías de calle, dos patrulleros de rutina que probablemente ni siquiera sabían el nombre Garavito, fueron alertados. No buscaban a la bestia. Buscaban a un vago que estaba molestando a un niño. Vieron a Garavito, un hombre de aspecto patético, sucio, que apestaba a aguardiente. Encajaba perfectamente en la descripción de un delincuente menor. Le pidieron sus papeles.
Garavito no tenía una identificación clara. Se puso nervioso. Trató de sobornarlos con unos pocos pesos arrugados. Este fue su error. El intento de soborno, por más pequeño que fuera, convirtió una simple advertencia en un arresto por intento de soborno a la autoridad. Lo esposaron y lo llevaron a la comisaría local de Villavicencio, la estación de policía de San Isidro. Para los oficiales, era solo papeleo. Un borracho más para pasar la noche en el calabozo. En la comisaría, le quitaron sus pertenencias. Y fue allí, bajo la luz amarillenta de la estación, que el destino del caso cambió. Vaciaron su mochila. Lo que encontraron fue escalofriante. Junto a una botella de aguardiente medio vacía, un trozo de cuerda y unos dulces, había un diario. Varios cuadernos espirales baratos, gastados por el sudor y la suciedad. Y en esos cuadernos, Garavito, en un acto de arrogancia psicopática o de compulsión documental, lo había anotado todo. Eran sus libros de contabilidad del horror. Páginas y páginas de nombres de niños. Fechas. Lugares. A veces, dibujos crudos de los actos. Era un mapa detallado de sus viajes y sus crímenes. Inicialmente, los policías de Villavicencio no entendieron lo que tenían. Pensaron que eran los delirios de un loco. Pero uno de los detectives de turno había visto los boletines de la fiscalía sobre el asesino en serie de Pereira y Tunja. Vio los nombres de las ciudades en el diario. Vio las edades de los niños. Hizo una llamada. Creo que lo tenemos, dijo por teléfono a la central en Bogotá. Creo que tenemos al tipo de los niños. El sistema se activó. Fotos de Garavito fueron enviadas por fax al grupo especial. Coincidían con los retratos hablados. Sus huellas dactilares, que tenía en registros por delitos menores anteriores, como hurto, coincidieron con evidencia encontrada en algunas escenas. El hombre patético y borracho que habían arrestado por molestar a un niño, el hombre que intentó sobornar a un policía con el equivalente a $1, no era un delincuente común. Era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Era la bestia. El asesino en serie más prolífico del continente. La mayor cacería humana de Colombia no había terminado con un disparo, sino con el clic silencioso de unas esposas en una comisaría de pueblo, por un crimen que, comparado con su historial, era insignificante. El fantasma finalmente tenía un rostro. Cuando Luis Alfredo Garavito Cubillos fue transferido de la pequeña comisaría de Villavicencio a la sede de la Fiscalía General en Bogotá, el ambiente era de incredulidad. Los investigadores de élite, los perfiladores del CTI, los hombres que habían estado cazando a la bestia durante años, no podían creer que este hombre patético, este vagabundo alcohólico y tartamudo, fuera el monstruo que buscaban. Esperaban a un genio del mal, a un Aníbal Lecter. Encontraron a un don nadie. Pero esa incredulidad se transformó en un horror absoluto cuando Garavito, entendiendo que el juego había terminado, tomó una decisión estratégica: confesar. Lo confesó todo. Y lo hizo no con remordimiento, no con lágrimas, sino con una calma escalofriante, una memoria fotográfica y un orgullo apenas disimulado por la magnitud de su obra. Las confesiones de Garavito, que duraron semanas, no fueron un interrogatorio, fueron un monólogo. Los detectives, endurecidos por décadas de violencia, se sentaban en silencio, sus bolígrafos apenas capaces de seguir el ritmo del catálogo de horrores que fluía de la boca de la bestia. Garavito no solo confesó los crímenes, los revivió. Habló con una precisión clínica, como un cirujano explicando un procedimiento. Describió cómo seleccionaba a sus víctimas. Buscaba niños tristes, dijo. Niños solos, vendiendo cosas en la terminal. Se les nota en la mirada. Tienen hambre. Describió sus métodos de seducción, como una gaseosa, refrigerante, y la promesa de un trabajo de un día eran suficientes para comprar su confianza. Ellos me veían como un padre, dijo, sin ironía. La parte más macabra de su confesión fue la descripción de los rituales. Habló de las largas caminatas hacia los páramos desolados, como el alcohol los debilitaba, como los ataba con sus nudos expertos. Y entonces, describió las torturas. Los forenses, que habían analizado los cuerpos, pensaron que la brutalidad era obra de una secta satánica. La realidad era peor, era obra de un solo hombre. Un hombre que, en sus propias palabras, entraba en trance. Dijo que era poseído por una fuerza,
que algo se apoderaba de él. Era, por supuesto, una mentira. Era el intento del psicópata de desviar la responsabilidad, de culpar a una fuerza externa por el monstruo que habitaba en su interior, el monstruo que su padre había ayudado a construir. Pero la evidencia más abrumadora no fue solo su testimonio. Fueron los cuadernos. Esos diarios baratos, manchados de grasa y sudor, que encontraron en su mochila. Eran los archivos del abismo personales de Garavito. Allí, con una caligrafía pulcra, casi infantil, había anotado meticulosamente su contabilidad de la muerte. Niño, 12 años, Tunja, camisa roja, 500 pesos. Niño, 9 años, Pereira, vendido limones, me ayudó a cargar. Eran entradas de un libro de contabilidad. Y junto a los nombres, a veces, había dibujos. Dibujos crudos, infantiles, de los actos que cometía. Era la prueba definitiva de que no estaba loco, estaba organizado. A medida que Garavito hablaba, el verdadero mapa del horror comenzó a tomar forma. Los detectives tenían identificadas las fosas de Pereira, 19 cuerpos, y Tunja, 11 cuerpos. Eso ya era aterrador. Pero Garavito, consultando sus propios diarios como un empresario revisando sus libros, comenzó a guiarlos. No, les decía. En Ibagué no buscaron bien. Detrás de la terminal vieja, hay un terreno. Allí dejé a 5. En Cali, Cali fue un buen lugar. Busquen cerca del río. En Ecuador, en Ambato, creo que fueron unos 20. Los detectives lo llevaban en helicópteros, encadenado. Y Garavito, desde el aire, señalaba los lugares. Ahí, decía, apuntando a un páramo neblinoso. Debajo de ese grupo de árboles. Y los forenses cavaban. Y encontraban los huesos. Una y otra vez. La confesión se convirtió en una gira macabra. El país observaba, paralizado de horror. El número crecía, 50, 70, 100, 114, 138. 138 asesinatos confesados y confirmados. Y él mismo admitió que probablemente había más, quizás unos 170, pero su memoria fallaba en algunos detalles. La confesión de Garavito reveló a un monstruo de una escala inimaginable, un depredador que había operado con una eficiencia industrial, aprovechándose de la pobreza, la geografía y el caos de su país para llevar a cabo una guerra privada contra los niños más vulnerables de la sociedad. El juicio de Luis Alfredo Garavito Cubillos, que debía haber sido un acto solemne de justicia y un cierre para una nación aterrorizada, se convirtió en una de las farsas legales más dolorosas y vergonzosas de la historia de América Latina. La confesión de Garavito, ese mapa detallado de su década de horror, no fue el fin de la historia. Fue el comienzo de un laberinto burocrático que expuso la absoluta incapacidad del sistema judicial colombiano para procesar un mal de semejante magnitud. El primer problema fue logístico. Garavito no había matado en un solo lugar. Había matado en al menos 59 municipios diferentes, a través de múltiples departamentos, estados, de Colombia, además de sus crímenes en Ecuador. Cada municipio, cada jurisdicción local, quería juzgarlo. Los fiscales locales, muchos de ellos sin experiencia en casos de esta complejidad, comenzaron a pelear por la custodia del monstruo, cada uno queriendo ser el que finalmente lo condenara. Esto creó un caos procesal. La Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, tuvo que intervenir para consolidar los 138, y contando, casos en un solo mega expediente, una tarea titánica para un sistema que aún funcionaba, en gran parte, con máquinas de escribir y archivos de papel. Pero el verdadero horror no fue burocrático, fue legal. Y aquí es donde la astucia de Garavito, o quizás la pura suerte de haber sido capturado bajo un código penal obsoleto, entró en juego. Garavito fue juzgado bajo el Código Penal colombiano de 1980. Un código que, aunque funcional para crímenes comunes, no estaba diseñado para un asesino en serie de escala industrial. El sistema legal colombiano de esa época no permitía la acumulación de sentencias de la forma en que el público lo imagina. Es decir, si un asesinato conllevaba una pena de 30 años, 138 asesinatos no resultaban en 5.520 años. En cambio, el código operaba bajo un principio llamado concurso de delitos. Este principio establece que un juez toma el delito más grave, en este caso,
un homicidio agravado, y le suma una porción de los otros crímenes, pero la sentencia final, sin importar cuántos crímenes hayas cometido, no podía exceder un tope máximo. Y en la Colombia de 1999, la pena máxima de prisión que una persona podía recibir, sin importar si había matado a una persona o a 200, era de 40 años. Este fue el primer golpe. La vida de 138 niños, legalmente, valía lo mismo que la de uno. Pero la farsa no terminó ahí. Garavito, el hombre que había admitido torturar y asesinar a más de 100 niños, decidió colaborar con la justicia. Su confesión no fue un acto de remordimiento, fue una estrategia legal. Al no haber sido capturado en el acto, muchas de las fosas comunes nunca habrían sido encontradas sin su guía. La policía tenía los cuerpos, pero no tenía al asesino. Garavito, al confesar, les ahorró al Estado millones de pesos y años de investigación. Él, literalmente, dibujó el mapa de su propio infierno. Y la ley colombiana, en su lógica implacable, premiaba esta colaboración. La ley contemplaba rebajas de penas, reducciones de sentencia, por varias razones. Garavito aplicó a todas. Primero, confesión. Admitió los crímenes. Segundo, colaboración eficaz con la justicia. Llevó a los fiscales de la mano a las fosas comunes. Tercero, sentencia anticipada, similar a un plideal al aceptar los cargos sin ir a un juicio largo, ahorró tiempo al sistema. Cada una de estas colaboraciones venía con una reducción de pena obligatoria. Los fiscales y jueces, atados de manos por su propio código penal, observaron con horror cómo la sentencia máxima de 40 años comenzaba a ser recortada, como un carnicero cortando grasa. La sentencia final, sumando todos los casos en el concurso de delitos, fue fijada en 1853 años y 9 días. Una cifra simbólica, espectacular, que la prensa reportó con alivio. Pero era una mentira. La ley era clara, la pena real no podía exceder los 40 años. Y sobre esos 40 años, comenzaron las rebajas. Por su colaboración, la sentencia fue drásticamente reducida. En la práctica, su condena total, efectiva, se consolidó en 22 años. 22 años. Por 138 asesinatos confirmados. Menos de 2 meses de prisión por cada niño torturado y asesinado. La nación quedó en shock. Las familias de las víctimas, la gente pobre del campo que había perdido a sus hijos, vieron cómo el sistema judicial escupía sobre sus tumbas. El hombre que confesó ser la bestia había recibido una sentencia que, con buen comportamiento, significaba que podría salir libre antes de cumplir los 65 años. El caso Garavito no solo expuso la existencia de un monstruo, expuso la monstruosa incompetencia de un sistema legal que no estaba preparado para cuantificar el mal absoluto. La ley, diseñada para humanos, falló espectacularmente cuando se enfrentó a un abismo. Tras el juicio y la sentencia que desafió toda lógica y decencia, Luis Alfredo Garavito Cubillos fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida popularmente como Tramacúa. Esta no es una prisión como Lecumberri, donde Goyo pudo jugar al intelectual redimido. Tramacúa es la prisión de más alta seguridad de Colombia, un infierno de concreto construido en medio de uno de los lugares más calientes del planeta, diseñado específicamente para albergar a los hombres más peligrosos del país, terroristas, capos del narcotráfico y, ahora, al peor asesino en serie de su historia. Aquí, no hay privilegios de biblioteca, no hay homenajes, solo calor, confinamiento y la compañía de otros monstruos. La ironía del destino de Garavito es escalofriante. El hombre que cazaba en la vulnerabilidad de otros, ahora es el ser más vulnerable de la prisión. Dentro de la brutal jerarquía carcelaria, un asesino de niños es la escoria más baja, despreciado incluso por otros asesinos. Garavito, la bestia, vive con un terror constante a ser asesinado por otros reclusos. Ha sobrevivido a múltiples intentos de apuñalamiento y envenenamiento. Pasa sus días en aislamiento casi total, no por castigo, sino para su propia protección. El cazador fantasma se convirtió en una rata enjaulada, y la ironía final es que el Estado colombiano gasta una suma considerable de dinero cada día para proteger la vida del hombre que destruyó tantas. El legado de Garavito, sin embargo, trasciende los muros de Tramacúa.
Su caso fue un cataclismo que obligó a Colombia a mirarse al espejo y confrontar las fallas monstruosas de su propio sistema. El escándalo de la sentencia de 22 años fue tan inmenso que provocó cambios legislativos reales. El Congreso colombiano, bajo una inmensa presión pública, reformó el Código Penal. Se eliminaron muchas de las rebajas por colaboración para crímenes atroces contra menores y se aumentó la pena máxima. La ley que permitió la sentencia absurda de Garavito fue, en efecto, abolida gracias a él. Pero esto no cambió su propia condena. A medida que pasaban los años, el pánico público se transformaba en una ansiedad sorda, la cuenta regresiva. Su sentencia de 22 años, que comenzó en 1999, significaba que, con buen comportamiento, y en prisión, Garavito volvió a ser el prisionero modelo. Podría optar a la libertad condicional alrededor del año 2021. Esta posibilidad matemática se convirtió en una bomba de tiempo social. Cada año, los medios colombianos volvían a hacer la misma pregunta. ¿Saldrá libre la bestia? Organizaciones de víctimas, criminólogos y el público en general clamaban que un hombre así nunca debía volver a ver la luz del día. Los fiscales, buscando frenéticamente en el obsoleto expediente, encontraron una posible salvación. Garavito aún tenía cargos pendientes en Ecuador. Y surgieron nuevos casos en Colombia que no estaban incluidos en el concurso de delitos original. La estrategia legal se convirtió en encadenar sentencias. En cuanto estuviera a punto de cumplir una, acusarlo de un nuevo crimen para mantenerlo encerrado. Pero el mayor terror del caso Garavito no es su posible libertad. El verdadero legado es la pregunta que dejó flotando en el aire. ¿Cuántos más hay como él? Garavito operó durante casi una década sin ser detectado porque cazaba niños invisibles. Niños que, tristemente, siguen siendo invisibles hoy. ¿Resolvió Colombia el problema de la pobreza extrema infantil? ¿Resolvió la indiferencia social? ¿Mejoró la comunicación entre sus cuerpos policiales rurales? La respuesta es un no matizado. La bestia fue el producto de un sistema roto, un sistema de abuso familiar normalizado y de indiferencia estatal. Y aunque Garavito está enjaulado, el ecosistema que lo creó sigue, en gran parte, intacto. El 20 de octubre de 2023, el abismo finalmente reclamó a su hijo. Luis Alfredo Garavito murió en la prisión de Tramacúa, a los 66 años, a causa de un cáncer agresivo. Murió no a manos de la justicia, no en una cámara de ejecución, sino en una cama de hospital carcelario, consumido por una enfermedad. Murió llevándose consigo el número real de sus víctimas y los secretos de sus rituales. Su muerte cerró el expediente biológico, pero el archivo de sus crímenes permanece como la cicatriz más oscura de Colombia. Un recordatorio perpetuo de que los monstruos más terribles no siempre parecen monstruos. A veces, solo parecen un vagabundo insignificante en una terminal de autobuses. El caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos es, quizás, el expediente más oscuro y voluminoso en los archivos del abismo. No solo por el número aterrador de víctimas, que desafía la comprensión humana, sino por lo que revela sobre la sociedad que le permitió cazar. La bestia no fue una anomalía sobrenatural, fue un producto trágico y grotesco de un sistema fallido. Nació del abuso familiar, se alimentó de la indiferencia social hacia la pobreza infantil y operó con impunidad en las grietas de un sistema judicial incompetente. Su historia no es solo la de un psicópata, es la historia de cientos de niños invisibles, niños a los que la sociedad falló mucho antes de que Garavito los encontrara. La muerte de Garavito en prisión por cáncer cierra el capítulo biológico, pero el archivo legal y moral permanece abierto. Su legado es una cicatriz permanente en Colombia, Ecuador y el mundo, un recordatorio de que el mal más aterrador rara vez se presenta con cuernos y tridente. A menudo, se presenta con la máscara patética de un don nadie. Un hombre gris en una terminal de autobuses, un disfraz que le permite moverse entre nosotros, indetectable, hasta que es demasiado tarde. Hemos cerrado este expediente. Las fosas de Pereira y Tunja están selladas, pero el eco de los niños perdidos resuena. Si este descenso al abismo de la naturaleza humana te ha impactado, deja un like, como señal de respeto a las víctimas. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias, por oscuras que sean, se pierda en el olvido. Cada semana, abriremos un nuevo caso, un nuevo misterio de la oscuridad latinoamericana.
Mi nombre es el archivista, y te estaré esperando en la próxima exhumación.